Asturias es una tierra cargada de misterios e historias inquietantes olvidadas en el tiempo. Existen lugares que quedan estigmatizados por las huellas de un pasado oscuro. Mi vida ha estado ligada siempre a lo desconocido, a consecuencia de una percepción especial. Como investigador incansable, me gusta obtener respuestas y llegar a una conclusión. Soy Marián Coya. Soy Fernando Alonso. Y juntos vamos a mostrarles la otra cara de Asturias, la Asturias oculta. Existen lugares que quedan marcados por los acontecimientos allí ocurridos. Y esos enclaves son capaces de transportarnos a etapas confusas y misteriosas. Nos encontramos en una batería artillera. Y hemos venido aquí porque es uno de esos tantos lugares repartidos por la geografía asturiana que atestiguan una época pasada de conflicto bélico, la Guerra Civil Española. Además de enclaves como este, defensivos y estratégicos, existían otros lugares que jugaron un papel muy importante durante la guerra. Efectivamente, así es. Los llamados hospitales de sangre. Hoy les vamos a contar la historia de estos misteriosos lugares. Vamos a intentar arrojar luz acerca de qué eran, qué actividad se desarrollaba en el interior de estos sitios. Y más concretamente les vamos a hablar de un lugar que a día de hoy se encuentra pues prácticamente en estado ruinoso, escondido, en un sitio muy escondido, comido por la maleza y muy deteriorado, pero con una historia muy dilatada. A las afueras de Gijón, más concretamente en Somió, existe un antiguo edificio que ha sido testigo de muchas vivencias del pasado. Sí, así es. Estamos refiriéndonos al antiguo orfanato Santa Laureana, un lugar que a simple vista puede pasar desapercibido por el estado en el que se encuentra y su ubicación bastante escondida, pero hoy les vamos a contar la historia de este lugar, una historia muy extensa y que hace unos años, pues cuando se encontraba en una situación total de abandono, nosotros tuvimos la suerte de poder conocer. En las afueras de Gijón, escondido entre maleza, se encuentran las ruinas de un importante edificio olvidado en el tiempo, el orfanato de Santa Laureana. Acisclo Fernández Ballín fue un personaje ilustre de Gijón, que en pleno desarrollo industrial donó una parte de sus tierras con la finalidad de proporcionar cobijo y educación a la mayor cantidad posible de niñas huérfanas. El asilo se llamaría Santa Laureana, en honor a su esposa Laureana González, con quien no pudo tener descendencia. En 1985, Acisclo Fernández Ballín, profesor y consejero de Instrucción Pública del Gobierno y persona de mentalidad adelantada a su tiempo, fallece sin llegar a ver finalizada la construcción del edificio, y su mujer fallecía también 7 años antes. Sin embargo, en su testamento deja constancia de que aquellos terrenos pertenecerían a las huérfanas mientras la gestión la realizasen las Hermanas de la Caridad
del Sagrado Corazón de Jesús y llevaría para siempre el nombre de su esposa, que había sido una gran amante de los niños. En 1928 comienza a funcionar como colegio. De este modo, por el colegio van pasando los años y así diversas generaciones de educación e incluso formación laboral. Hasta que en el año 1936 estalla la Guerra Civil Española y este acontecimiento tendría una repercusión muy grave sobre el orfanato. Al principio, 4 religiosas, junto con 14 niñas, resistieron la tensión del conflicto bélico, hasta que el 10 de agosto las tropas ordenan el desalojo inmediato del lugar para ser utilizado como hospital de sangre. A partir de este momento comenzaba una nueva etapa en la historia del orfanato, que pasaría a llamarse Hospital de Sangre Ballín número 6. Un año después, las monjas regresarán a Santa Laureana con la finalidad de ayudar a los heridos de la guerra, pero no sería hasta el año 1940 cuando se produjo el resurgir del edificio como colegio y orfanato, retomándose las clases y acogiendo nuevamente a niñas huérfanas. Durante la posguerra se intentó enterrar el recuerdo de aquel pasado de sufrimiento en Santa Laureana como hospital de sangre. En 1982 el orfanato queda obsoleto y la congregación se traslada. A partir de este momento comienza el verdadero declive del edificio, sobre todo con el terrible incendio ocurrido en 1987.
La época más próspera de este lugar fue cuando funcionaba como orfanato. Sí, porque como sabemos, en 1936 se produce el estallido de la Guerra Civil Española. Y a partir de este momento, pues este edificio pasa a convertirse en un hospital de sangre, el llamado Hospital de Sangre Ballín número 6. Resulta muy curiosa la historia porque las monjas que allí habitaban junto con ese grupo de niñas, pues se les dio la orden de desalojarlo prácticamente en el día, sin tiempo para nada. Comienza a escribirse a partir de este momento una nueva historia en lo que se refiere a este lugar. Hospital de Sangre, surgen muchas dudas respecto a todo esto, ¿verdad? Efectivamente, surgen qué es un hospital de sangre, tenían los medios suficientes o el personal cualificado para ese hospital. La verdad que surgen muchas dudas sobre estos lugares. Sí, sabemos que eran lugares pues que se preparaban sobre la marcha, totalmente jugando con lo que era la improvisación y las prisas del momento. Sabemos que no se tenían prácticamente gran cantidad de medios, tampoco de medicinas ni de personal lo suficientemente cualificado. Realmente no sabemos qué pudiera suceder tras los muros de esos llamados hospitales de sangre y concretamente aquí en Santa Laureana, que yo creo que de alguna manera dejarían este lugar estigmatizado para siempre. Pero para arrojar luz a todas estas dudas, pues hemos quedado con Guillermo Herrero. Él pertenece a la Asociación Arama y nos va pues a explicar un poco acerca de la historia de estos lugares, los hospitales de sangre. Bueno, pues nos encontramos en Somió, muy cerca de aquí, a escasos metros, se encuentra el Orfanato y Hospital Santa Laureana. Y estamos con Guillermo Herrero, que él es miembro de la Asociación Arama 3637, también vecino de aquí de Gijón. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Guillermo, háblanos un poco de esa finalidad tan importante que tiene la asociación. La Asociación Arama, sí, muy bien. Bueno, fue fundada hace unos 15 años, fundada por personas que no nos conocíamos previamente y que de una u otra manera pues estábamos interesados en la historia contemporánea, en la historia militar y en un periodo histórico muy importante y muy interesante que es la Guerra Civil en Asturias. De una u otra manera nos habíamos dado cuenta de que había un patrimonio muy importante que estaba olvidado, que eran las construcciones militares de la Guerra Civil, esparcidas por toda Asturias, por la cordillera Cantábrica y también por los valles del norte de León, y nos dimos cuenta de que este patrimonio estaba olvidado en el más absoluto de los olvidos y de que es un patrimonio que debe ser conservado, porque es historia viva y porque representa un periodo histórico de extraordinaria importancia, no solo en Asturias, sino también en España y en todo el mundo. La Guerra Civil Española tuvo una trascendencia universal fundamental, marcó la historia del siglo XX. Y este patrimonio, como digo, que en Asturias es muy importante, es posiblemente la segunda, después de Madrid, la segunda región española que mayores restos arquitectónicos de la Guerra Civil conserva. Y este patrimonio era totalmente desconocido y constituimos nuestra asociación precisamente pues para darlo a conocer, para intentar preservarlo y para divulgarlo. Y en estos 15 años pues hemos hecho cosas, bueno, queda muchísimo por hacer, queda un 90% de cosas por hacer, pero hemos tenido logros bastante, en fin, importantes, está mal que yo lo diga, ¿no? Bueno, seguramente, sin duda. Hace un tiempo además tuvimos la oportunidad de entrevistar también a Artemio Mortera y bueno, pues él efectivamente también nos comentaba un poco esa labor tan importante que lleváis a cabo y yo creo que es fundamental pues conservar ese patrimonio, ¿no? Que no se pierda y respetarlo sobre todo. Sí. Sí, hay cantidad de fortificaciones construidas en el periodo, sobre todo en los meses iniciales de la Guerra Civil,
Recordemos que la guerra civil en Asturias duró desde julio del 36, que es cuando estalla la guerra civil, hasta octubre de 1937, que es cuando desaparece el Frente Norte. El ejército franquista toma toda la costa cantábrica y Asturias. En estos 15 meses de guerra civil se construyeron muy importantes fortificaciones militares en todos los frentes de batalla. En Asturias en concreto pues hay fortificaciones de costa, hay fortificaciones a lo largo de la ribera del Nalón, que constituyó el frente occidental. Hay construcciones, cantidad de construcciones en la zona de Candamo y en el Pasillo de Grado, en el entorno de Oviedo y en toda la cordillera cantábrica. Esto supone pues infinidad de construcciones y con muy diferente tipología, ¿no? Y es un pequeño compendio, un pequeño resumen de lo que eran las construcciones militares de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, es decir, todo lo que las construcciones militares que se usaban en aquella época, con el armamento de la época y para la guerra de la época, pues se construyeron aquí en ese periodo histórico, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un verdadero catálogo muy interesante además, y que, como digo, pues estaba y en buena medida sigue estando pues olvidado, desconocido y abandonado. Todas estas construcciones, bueno, se realizaban, digamos, un poco sobre la marcha, pero luego están los llamados hospitales de sangre, que más bien era lo contrario, no se construía, sino que eran edificios que de alguna manera se ocupaban o tenían otra finalidad y, digamos, se ocupaban y se les daba esa finalidad de hospital de sangre, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, los hospitales de sangre se llama así a las construcciones o a los lugares que se habilitan durante un conflicto bélico, pues para atender a los heridos que se producen en las batallas, ¿no? Y hospitales de sangre pues los hay desde siempre, incluso en la época de los reyes católicos, en la España del Renacimiento, pues ya había hospitales de sangre. En la época napoleónica pues también, en todas las guerras modernas, pues eso, la idea es un hospital portátil, muy fácil de montar y de construir para atender a los heridos de uno y otro bando que se producen en las batallas. La característica principal es eso, la movilidad y un poco la precariedad, ¿no? Porque su principal objetivo es atender a los que te llegan ahí, que están a punto de morir y que de otra manera, si no se les si no se les prestaran las primeras atenciones, pues morirían seguramente. El tema es que en la Guerra Civil Española, como tantas y tantas cosas, los hospitales de sangre tienen unas características especiales, porque se produjeron una serie de innovaciones muy importantes que después se ampliaron de alguna manera en la Segunda Guerra Mundial y pasaron a formar parte de la historia de la medicina del siglo XX. En esto, como en tantas otras cosas, la Guerra Civil Española fue un precedente importantísimo, y por eso la Guerra Civil Española tuvo tantísima importancia en todos los aspectos de la vida, pues a nivel mundial. Los hospitales de sangre durante la Guerra Civil, también aquí en Asturias, pues tuvieron muchas peculiaridades. Eran lugares muy improvisados, ¿no? O sea, se hacía todo muy sobre la marcha. ¿Cómo era? ¿Cómo se organizaba todo lo que era el tema de los hospitales de sangre? ¿De un día para otro? ¿Cómo hacían para proveerse del personal, de las medicinas? Porque al hacerlo todo, pues sin tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la Guerra Civil Española, y esto se vio especialmente en el norte, en Asturias, tiene muchas características, muchas peculiaridades. Una de ellas es que todo el mundo, cuando estalló la guerra, creía que que no iba a haber guerra, que iba a ser una algarada militar, como tantas y tantas había habido en España, que iba a durar unos pocos días o unas pocas semanas. Solo pasados varios meses, cuando la batalla de Madrid, en el otoño de 1936 y después, todo el mundo se dio cuenta de que iba a ser una guerra larga, muy larga. De modo que hubo que improvisar mucho en todo, y en el tema de los hospitales también. En Asturias, como es sabido, quedó aislada del resto del territorio republicano,
y hubo que improvisar más aún. Hubo que hacer muchas improvisaciones, sobre todo en el tema de la sanidad. En Asturias había muy poco material médico, muy pocos profesionales, muy pocos profesionales cualificados, y había muy pocas instituciones de sanidad, de modo que durante la guerra, a medida que se iban produciendo combates, hubo que habilitar muchísimos sitios y hacer que fueran aptos para atender a la gran cantidad de heridos que venían de los frentes. Y no solo eso, también hubo muchas epidemias provocadas por las carencias materiales, por la miseria y la precariedad de la vida en aquellos meses, que hicieron que hubiera, pues, por ejemplo, epidemias de tifus. La epidemia de tifus pues, fue muy grave. Y para todo esto pues, hubo que habilitar e improvisar pues, muchísimos hospitales. La denominación hospital de sangre se refiere sobre todo a los hospitales que estaban cerca de los frentes de batalla y que tenían como característica principal pues eso, la rapidez en su creación y la precariedad de alguna manera en sus medios materiales, ¿no? Hubo muchos hospitales de sangre en Asturias, cercanos a los frentes de batalla. En la zona del entorno de Oviedo y en el Pasillo de Grado, donde hubo importantes batallas, pues hubo varios hospitales de sangre. Normalmente se requisaban edificaciones, las que consideraban que eran más adecuadas para el tema, en algunas ocasiones pues colegios o incluso conventos o casas privadas o edificios de todo tipo que podían servir para este cometido, ¿no? Aquí en Gijón, efectivamente, el primero orfanato y después Hospital de Sangre de Santa Laureana fue requisada para esto, junto con otros edificios importantes en Gijón. Por ejemplo, el edificio de la Fundación Revillagigedo, que era un instituto de enseñanza, fue requisado con esta finalidad. El edificio del Colegio Patronato también. El edificio del Colegio La Asunción también desempeñó durante algunos meses la función de hospital de sangre. Se trataba pues de atender a las necesidades sanitarias de la época. ¿De ambos bandos, tanto nacionales como republicanos? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en el caso concreto de la batalla de Asturias, el ejército franquista, el ejército nacional, tenía más territorio y tenía quizá mejores comunicaciones. Hay que recordar que Asturias era un territorio prácticamente cercado, no tenía dónde llevar a sus heridos, mientras que el ejército nacional tenía muchísimas zonas, en la zona de Castilla, en la zona de Galicia, para enviar a sus heridos, con lo cual el ejército, la zona republicana, pues tenía que echar mano del lugar y crear lugares que estaban pues cerca de los frentes de batalla. Asturias, prácticamente toda Asturias, sobre todo en los meses finales de la guerra, toda Asturias fue frente de batalla, porque los frentes estaban muy cerca. O sea que esos lugares, digamos, se escogían estratégicamente conforme estuviese el centro de batalla... A las necesidades militares, efectivamente. Cercano, ¿no? Por eso, como dije, se crearon muchísimos hospitales de sangre provisionales al lado de los propios frentes, incluso en la zona de los puertos de montaña. En el puerto de Somiedo había un hospital de sangre. En la zona cerca de los puertos, cerca de la zona de Ubiña, pues también había se habilitaron otros locales como hospitales de sangre. Y al final, en los últimos compases de la batalla de Asturias, en los meses de septiembre del 37, cuando tuvieron lugar la importante batalla del Mazuco y todo esto, en la zona de la Sierra del Cuera, pues también se habilitaron, en caserías de la zona, se habilitaron hospitales de sangre pues para atender a los heridos que bajaban del frente y que estaban muriendo y había que de alguna manera intentar salvarlos, ¿no? Nos comentaba algo curioso con anterioridad, que yo me llamó mucho la atención, es que la Basílica de Covadonga fue también hospital de sangre, ¿verdad? Sí, efectivamente, fue hospital de sangre, y no solo eso, sino que además se habilitó como hospital para atender a la población civil. La Basílica de Covadonga estuvo muy cerca del frente de batalla, pero en los últimos días de la guerra, en septiembre-octubre del 37, pero anteriormente
había sido habilitada pues para atender a la población civil, que estaba siendo afectada, pues como dije antes, por las epidemias y por todo tipo de calamidades, y fue un importante hospital. De hecho, algunos de los líderes de los batallones asturianos, de los batallones republicanos, fue ingresado en la Basílica de Covadonga. Qué interesante. Dato curioso. Sí, la verdad es que bueno, yo lo desconocía totalmente. Sí. Esto y tantos otros capítulos de la Guerra Civil, pues bueno, son momentos señeros de la historia universal, que son desconocidos por mucha gente, ¿no? Por eso es importante conocer la historia, porque como es bien sabido, los pueblos que olvidan o que desconocen su historia quizá estén obligados a repetirla. Ojalá no sea así. Ojalá que no. Pero bueno, sí es verdad, sí es muy interesante, porque al final pues son episodios que forman parte de nuestra historia y que debemos saber. Me ha llamado mucho la atención algo que has comentado. Bueno, por un lado tenemos esa precariedad de recursos dentro de esos hospitales, pero al mismo tiempo se produjeron una serie de innovaciones médicas, quizás fruto de esa necesidad, ¿no? Sí, efectivamente. Uno de los rasgos característicos de la sanidad durante la Guerra Civil Española es precisamente esto, las innovaciones que se produjeron relacionados con la sanidad militar. Hay muchos aspectos dignos de reseñar, pero hay especialmente uno, es lo relativo a los servicios de transfusión de sangre. Este es una técnica médica absolutamente fundamental, y más en periodos de guerra, donde se producen muchísimos heridos con pérdida de sangre y con daños traumáticos, ¿no? Se desarrolló el tema de la transfusión durante la Guerra Civil. Hay un médico que tuvo una aportación muy importante en este tema, que fue el doctor catalán Duran Jordà, Frederic Duran Jordà, que era experto en medicina y era experto en hematología, y desarrolló ya unos meses antes de la guerra en Barcelona un servicio de transfusión de sangre. Esto durante la Guerra Civil lo adaptó creando un servicio médico móvil en ambulancias para ir a los frentes de batalla donde se producía la necesidad inmediata de atender a los heridos que estaban perdiendo sangre y organizar el servicio de transfusiones. Esto fue algo absolutamente novedoso. Esto también fue perfeccionado por un doctor canadiense, el doctor Bethune, Norman Bethune, que vino como voluntario con las brigadas internacionales, apoyando al ejército republicano. Él fue encuadrado en el batallón Mackenzie-Papineau, que tuvo un destacado papel en determinadas batallas de la Guerra Civil. Él creó un servicio médico, también copiando un poco lo que antes había o simultáneamente estaba desarrollando el doctor Duran Jordà. Creó un servicio médico para atender a los heridos en el propio frente de batalla, y esta fue la gran innovación, haciendo transfusiones a los heridos que estaban pues casi en el propio frente, en las trincheras. Esto fue algo absolutamente novedoso, que posteriormente sería, sobre todo las innovaciones del doctor Duran Jordà, sería copiado por el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, y después, ya en la época de la posguerra, pues incorporado a la medicina civil en todas partes. Ahí tenemos un clarísimo ejemplo de cómo este servicio de transfusiones organizado precariamente durante la Guerra Civil pues tuvo una gran importancia en los tiempos de posguerra. Qué interesante. Sí. La verdad que sí. Guillermo, pues la verdad es que tenemos que darte las gracias, porque yo he descubierto muchísima información que la verdad desconocía totalmente. Es un placer hablar contigo. Yo creo que estaríamos hablando horas y horas y horas. Y nada, pues darte las gracias. Esa asociación, vamos a poner por ahí también la dirección de la página web para que puedan
pues visitar y conocer esta asociación Arama 3637, toda esa gran labor importantísima que realizan. Pues muchas gracias y bueno, espero que podamos volver a coincidir en otra ocasión. Estamos a vuestra disposición, forma parte de estos actos de divulgación, forma parte de un poco de nuestro cometido y de nuestra razón de ser. Efectivamente, todo lo relacionado con la Guerra Civil en Asturias es un capítulo desconocido, abandonado, olvidado, que debiera de ser puesto en valor. Sobre todo las construcciones, las fortificaciones, son un recurso casi diría que paisajístico y turístico de primer orden, que en buena medida pues está olvidado y debiera de ser puesto en valor por las autoridades, sobre todo las autoridades municipales y autonómicas. Nada, estamos a vuestra disposición, ya sabéis que siempre que nos necesitéis aquí estamos. Perfecto, muchas gracias. En 1940 el Hospital de Sangre se clausura y nuevamente vuelve a abrirse como orfanato. Sí, de esta manera pues permanece operativo hasta el año 82, donde pues las monjas se trasladan de forma definitiva y podría decirse que aquí comienza el verdadero declive del edificio, porque como suele ser habitual, pues queda a su suerte en un estado pues de abandono. Y lo peor vendría todavía después con el incendio, ¿verdad? Efectivamente, en 1987 se produce un incendio que destruye la práctica totalidad de lo que es el orfanato. Cuando realizamos nuestra visita a este lugar, la verdad que pudimos ver las huellas del incendio. Vimos que estaba totalmente destrozado, que no quedaba planta superior, no quedaba tejado, todo estaba hundido, prácticamente estaba todo, las vigas en el suelo, las vigas del tejado. Las paredes prácticamente inexistentes, no había ventanas, muchos agujeros en las paredes, con lo cual vimos que el sitio estaba totalmente abandonado ya. O sea, a su suerte, muchísima vegetación alrededor, que esa fue uno de los motivos por que lo escogieron como hospital de sangre, por la vegetación. ¿Qué pasa? Con el paso de los años, toda esta vegetación se ha venido arriba y realmente salen los árboles del medio de la estructura, de lo que es el orfanato.
Sí, de hecho, además, es que cualquier persona que pase por esa zona de Somio, si no sabe exactamente dónde está ubicado este lugar, yo creo que no lo identifica, porque está tan sumamente escondido, pese a encontrarse en un núcleo de otras viviendas, pero está como escondido precisamente porque lo que es la vegetación lo ha absorbido totalmente. Ya en su momento, en aquella época, pues sabemos que había árboles muy frondosos que, como tú bien dices, pues era una de las estrategias que se utilizaban de camuflaje en lo que se refiere para ubicar estos hospitales. Pero es que prácticamente a día de hoy, pues bueno, se hace hasta difícil el poder caminar porque todo es vegetación. Efectivamente, cuando nosotros visitamos, al adentrarte hacia el orfanato, parece que vas por un túnel de vegetación directamente. O sea, estaba completamente cerrado. Lo primero que te encuentras es un estanque, o lo que queda del estanque que estaba en la fachada principal, y casi no observas ni las dos palmeras principales que tenía la entrada. O sea, está tan tomado por la vegetación que casi no ves ni la fachada del lugar. Salvo cuando lo tienes a 2 metros, 3 metros escasos de los pies, casi no ves ni la fachada del edificio, los restos que quedan. Sí, lamentablemente esto es algo que nosotros pues nos solemos encontrar bastante. Lugares antiguos, lugares que cuentan una historia, que forman parte de nuestra historia y que desafortunadamente pues quedan de esta manera abandonados a su suerte. Y eso que en el caso del orfanato, pues años después los descendientes del propietario, de Acisclo Fernández Ballín, pues iniciaron una batalla legal para poder recuperar todos esos terrenos. Finalmente la justicia parece ser que les dio la razón, pero bueno, al ser, digamos, tantos herederos, pues bueno, no se sabe muy bien qué pudo suceder ahí, y el orfanato siguió un poco pues en estas condiciones. Y otro de los hechos que también suele ser habitual, pues que se convierten en lugares pues de visita y de peregrinaje, pues de curiosos e incluso de ciertas personas que van a realizar pues ritos, rituales de todo tipo. De hecho, también pues algunos vestigios pudimos observar hace años cuando lo visitamos. Y bueno, es algo que lamentablemente pues aquí en Asturias lo vivimos bastante. Este lugar resurge de sus cenizas cuando un medio de comunicación nos habla de él. Sí, durante muchos años pues prácticamente permaneció en el olvido. A raíz de un acontecimiento sucedido en el año 91, que pues con posterioridad, años después, este medio de comunicación asturiano se haría eco de la noticia. Bueno, pues resultó en principio algo anecdótico. Un grupo de chicos cuyo testimonio recoge este medio, Mario García se llamaba el chico. Bueno, pues un poco como muchas personas, una noche, por simple curiosidad, pues deciden adentrarse en él. Curiosamente, él cuenta cómo decidieron pues dejar una grabadora. En aquella época pues eran las típicas grabadoras de cassette, de lo que eran las cintas que llamábamos, que se utilizaban, y él describe pues cómo en una de las estancias dejan la grabadora ahí pues prácticamente toda la noche. Pasan a recogerla y cuál es su sorpresa cuando ese cassette pues recoge, pues no sabemos muy bien, desde luego unos sonidos extraños, no sé si residuales, pero desde luego él narra cómo se escucha pues como una especie como de niñas jugando, risas, voces infantiles, y sobre todo muy marcado lo que sería el bote de un balón. Bueno, curioso, desde luego este chico cuando cuenta su testimonio debió pasarlo mal, porque él decía que a partir de aquel momento ninguno de sus amigos, y él por supuesto tampoco, decidieron volver a adentrarse en el orfanato. Bueno, lo dejamos ahí un poco como nota anecdótica. Efectivamente la noticia pues trascendió, de alguna manera se volvía a hablar del orfanato, de la época cuando fue hospital de sangre,
y no sabemos si de alguna manera, pues como sucede con muchos lugares, pudo haber quedado estigmatizado por los sucesos allí acontecidos. Nosotros sentíamos también mucha curiosidad por saber, aparte del tema de cómo pudiera funcionar el edificio en la época de hospital, cómo podrían ser los orfanatos también hace tantísimos años. Y bueno, pues para ello nos pusimos en contacto pues con una señora que de niña estuvo en este orfanato, en el orfanato Laureana. Lamentablemente, pues ella nos contó vía telefónica su testimonio, pero no quiere hablar de forma pública, no quiere hablar en cámara, sobre todo, pues bueno, motivos bastante personales. Ella dice que fue una etapa pues bastante dura, bastante complicada, que no tiene muy buenos recuerdos de ese periodo de su vida, y que de alguna manera pues que contar su testimonio de forma pública supondría un poco como remover todo ese pasado, cuestión que pues desde luego por supuesto respetamos, pero que de alguna manera pues sí queríamos compartir un poco su vivencia y su testimonio. La verdad es que bueno, pues tuvimos la suerte de tener una conversación con ella bastante dilatada, y yo una de las cuestiones que nos contó que me llamó bastante la atención, y yo creo que es algo que de alguna manera pues no ha trascendido, ¿no? Efectivamente, pues bueno, al hablar de estos colegios, de estos orfanatos, tenemos la idea preconcebida de que solamente se acogían pues niñas que eran pues eso, huérfanas, ¿no? Huérfanas de padre y de madre. Curiosamente, pues ella me contaba que en estos lugares también se acogía pues a niñas que venían de familias desestructuradas, niñas pues con problemas familiares, problemas de todo tipo, con lo cual pues ella nos contaba cómo alguna de sus compañeras, además precisamente era el caso de ella, tenían padre y madre, y bueno, contaban con una especie de permisos especiales para poder reencontrarse con ellos. Pero desde luego mi impresión o mi conclusión después de hablar con ella es que si hubiésemos tenido la oportunidad de contactar con algún testigo más que hubiese tenido esa experiencia, esas vivencias en el edificio, yo estoy casi convencida de que el testimonio sería diferente, porque es como si hubiese diferentes visiones, o como si cada niña lo hubiese vivido de forma muy diferente, porque ella, por ejemplo, hacía alusión a una vida pues con bastante dureza, un determinado tratamiento por parte de las superioras, y no sabemos realmente, bueno, estamos hablando de niños, cómo podían vivir esa experiencia o esa situación, ¿no? Efectivamente, esta persona pues ya nos cambia lo que es el rumbo de la historia, y sabemos que no solo era orfanato, no solo era para huérfanas, sino para niñas con una familia estructurada. Entonces vemos que ya la historia no es fiel, no cuenta todo realmente lo que era. Y o se desconoce incluso. O se desconoce, y esta persona pues nos da un poco de luz a realmente lo que pasaba en este orfanato. ¿Es así? Sí, es verdad que lo que sí ha trascendido, y además tiene muchísima lógica, que después del estallido de la guerra civil, concretamente en esa época de posguerra, cuando el edificio vuelve a ser otra vez orfanato, sí es verdad que está recogido a nivel documental cómo el número de huérfanas se había triplicado. Efectivamente, después de la guerra, pues debido a los fallecimientos de la contienda, sabemos que había muchísimos más huérfanas que habitaban en el orfanato. Bueno, pues hasta aquí ha llegado hoy nuestra historia por hoy. Lo que está claro es que pues en Asturias se conservan muchísimos vestigios que son testigos silenciosos de, bueno, pues a veces de épocas, en ocasiones de lujo, de alegría y de esplendor, y en otras ocasiones pues nos recuerdan momentos un poquitito más tristes, como por ejemplo en este caso, ¿no? Una época de contienda y de enfrentamiento, pero todos ellos importantes porque en realidad son trocitos de nuestra historia.
Efectivamente, son lugares que cuentan la historia de Asturias, de la guerra civil y de lo que ha vivido la gente en esa época. Y ahora ya, pues como siempre, toca despedirnos, invitándoles una vez más a nuestros espectadores, a todas esas personas que nos ven, que nos siguen también vía redes sociales, pues que nos acompañen en nuestro próximo viaje recorriendo pues los caminos más oscuros de la Asturias oculta.